Enhorabuena. Regresé, acompáñenos a hablar del tema del día. Hablamos de la disfagia, un problema de deglución y obviamente que afecta también a muchas personas. Veamos este informe para que usted tome en cuenta de qué se trata y luego tenemos a un especialista con nosotros. Enhorabuena. La disfagia es un trastorno de la deglución, consistente en una dificultad para formar el bolo alimenticio, dirigirlo a la faringe e iniciar los movimientos de deglución o para avanzar el bolo alimenticio desde la faringe a través del esófago hasta el estómago. Algunos de los síntomas de la disfagia son molestias o dolor al tragar, expulsión de los alimentos en la boca o rechazo con la lengua, babeo, sensación de asco en la garganta y necesidad de tragar repetidas veces. Enhorabuena. Nos acompaña Patricia López, ella es fonoaudióloga para hablar de este tema. Patricia, ¿cómo estás? Contanos un poquito acerca de la disfagia y qué personas están generalmente, qué pacientes podrían sufrir disfagia. Bueno, parto un poquito comentando qué es lo que es la disfagia. La disfagia es una alteración neuromuscular que es de la deglución, y la deglución es la capacidad que todos tenemos para tragar. Pero cuando un paciente, por ejemplo, tiene un accidente un daño neurológico por distintas causas, ya les voy a comentar, tiene alguna dificultad para tragar en cualquiera de las 4 etapas que son de la deglución. Entonces, es ahí donde se afectan, por ejemplo, habilidades que es para masticar, para tragar, para no sentir el alimento que tienen dentro de la boca. Y les cuesta tragarlo, les cuesta llevar ese proceso. Y generalmente los pacientes que sufren esto son pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes que tienen tumores, por ejemplo, tumores cerebrales, o pacientes que tienen, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, pacientes con enfermedades neurológicas como, por ejemplo, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica. Son pacientitos que son candidatos, generalmente candidatos para tener esta disfagia. Si no tienes esas enfermedades, ¿no puedes tener este problema o también se puede generar por alguna razón? Tiene que haber un daño neurológico, porque ahí es donde, el tronco cerebral que tenemos, que es una zona específica que es el control, el centro de la deglución, es donde se daña específicamente. Entonces tiene que haber un daño, un traumatismo encefalocraniano, algo que ocasione que me haga clic y ese clic dañe esa parte del cerebro en donde ya no pueda yo, por ejemplo, llevar a cabo la deglución. Y ahí se transforma en disfagia. ¿Se puede considerar la disfagia como una enfermedad del esófago? Porque he escuchado bastante, ¿no?, que tiene el tema del vínculo con una enfermedad del esófago. Claro, hay disfagias que está involucrada porque, como les comentaba, son 4 etapas principalmente de la deglución. Tenemos la etapa preparatoria oral, que por ejemplo, o antes, anticipatoria, son 4 o 5 etapas. Hace poquito se descubrió una quinta, que se consideró en realidad. La preparatoria oral es cuando nosotros llevamos la cuchara hacia la boca y sentimos el aroma y nos saliva un poco la boca, preparamos un poco y nos gusta, ¿no?, lo que nos gusta. Entonces esa es la anticipatoria. Después viene la preparatoria, que es donde yo meto ya la cuchara a la boca con la comida y preparo, mastico, muevo de un lado para el otro para hacer un bolo alimenticio, un bolo cohesivo con la saliva, el alimento. Y luego ya está la otra etapa, que es la faringe, donde ya pasamos, o la oral, faringe, donde ya pasamos el alimento hacia la faringe, contacta unos pilares que tenemos que se llaman pilares faringeos posteriores y se desencadena el reflejo de deglución. Entonces ahí llega pasa directamente hasta el estómago, ¿no? Por el esófago. Entonces, claro, hay problemitas, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, donde hay una regurgitación, ¿no?, y ahí donde tenemos el malestar, que nos quema un poco lo que comimos, si es picante, si es, por ejemplo, mucho aliño, ahí nos devuelve un poco y sentimos ese malestar. Y claro, se podría tratar de un tipo de alteración en la deglución, pero no específicamente disfagia. Muy bien, continuamos hablando de la disfagia, Patricia. ¿Hay un tratamiento, hay algo que se pueda hacer para las personas que sufren de esto? Sí, hay estimulaciones que se trabaja directamente sobre los reflejos protectores que nosotros tenemos, como la tos. La deglución también es un reflejo protector, el reflejo nauseoso. Entonces se estimulan ciertas zonas para que se aumente la sensibilidad, aumente el desencadenamiento de estos reflejos. Y con eso también ejercicios de movilidad lingual, labial,
todo esto involucrado para que el paciente de a poquito vaya trabajando sobre las consistencias, porque se modifican consistencias, cantidades también. Por ejemplo, el paciente no va a poder tragar un líquido, o sea, es muy invasivo, es muy rápido el líquido y por tanto se va a atragantar, va a toser. Entonces ahí favorecemos la disfagia y esto conlleva una neumonía segura. Hay factores de riesgos importantes que si no se trata de esto es radical. Entonces sí, se trabaja mediante estimulación, rehabilitación de la deglución mediante esas actividades principalmente. Excelente, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Patricia López, ella es fonoaudióloga. Hoy estuvimos hablando de la disfagia, este trastorno de la deglución, y muy importante de que usted pueda tomar en cuenta cada uno de los signos y los síntomas que presenta este trastorno. Enhorabuena,